Yucatán ante la inserción de un megaproyecto turístico. El caso de Jacobach, pero dice ¿cómo le puedo ir cambiando? Ok, entonces el antecedente es notar que en la actualidad el territorio yucateco se ha convertido en un escenario de numerosos proyectos turísticos en donde se relaciona el usufructo del manto acuífero, especialmente los cenotes. Y bueno, esto está empezando a impactar directamente en las formas de habitar los pueblos. La belleza que vemos en los cenotes y en la selva maya atraen a nuevos actores a la zona, principalmente empresarios, quienes construyen megaproyectos y lucran a partir de esta belleza, remarcando el valor del agua como recurso económico a favor de la industria turística y cultural. Y lo interesante es que el megaproyecto turístico no se inserta en el territorio de manera aislada. Viene acompañado de una serie de estrategias y mecanismos específicos que producen territorios desde las racionalidades políticas del Estado empresario. Y me voy a referir de ahorita en adelante Estado empresario, porque a pesar de tener discursos distintos y a veces opuestos, operan bajo las mismas racionalidades que vamos a ver como parte de los resultados de esta investigación. La pertinencia de estudiar esta forma de apropiación mercantil y explotación del territorio deriva de las tensiones y los conflictos que se presentan de una manera distinta a la que estamos acostumbradas a ver en el territorio, y a las transformaciones del escenario hídrico en la península ante estas inserciones de megaproyectos turísticos. Y bueno, actualmente el estado de Yucatán está siendo explotado económicamente, se está reduciendo, estandarizando y presentando como producto de consumo desde la sociedad del espectáculo. Y Yucatán particularmente es promovido como el tercer estado para la inversión turística, y esto alienta a la inversión privada y a la construcción de megaproyectos a gran escala. Este proceso de turistificación no se presenta de manera aislada, sino se presenta también con otras, paralela a otras transformaciones, como es la mercantilización de la cultura en la región, que está asociada a la privatización de los recursos bioculturales. Entonces, dicho eso, la estructura del seminario, empezaré como compartiéndoles el argumento de dónde surge esta investigación, cuál es la postura que toma la tesis, posteriormente unos referentes conceptuales, luego explicaré un poco cómo fue el diseño metodológico, luego entraremos al caso de estudio, les presentaré un análisis antropohistórico en estos pueblos, y luego pasaremos a ver los resultados, posteriormente las conclusiones y cerraremos con unas reflexiones. Entonces, la investigación parte del argumento que la producción de los territorios hidrosociales surge a partir del encuentro de dos o más lógicas en el mismo espacio. Dos maneras de tocar el mismo territorio en el mismo espacio físico. En este caso, las dos culturas que se manifiestan claramente son la cultura del agua del Estado empresario y la cultura del agua local. La diferencia entre ellas es que en la cultura del Estado empresario el territorio se racionaliza desde la cultura del escritorio, donde de manera externa se concibe, se define, se problematiza y se planea, mas no se habita. Y en la cultura del agua local el territorio se vive, el territorio se habita. Partiendo de esto, se entiende que los territorios hidrosociales se están produciendo desde las lógicas y desde las racionalidades políticas del Estado empresario a través de 5 mecanismos específicos de poder, entre los cuales está la legislación, el discurso, las políticas públicas, el megaproyecto turístico y la tecnología.
Aquí es cuando digo que el megaproyecto turístico no entra de forma aislada en la transformación del territorio. Y estos 5 mecanismos, a su vez, se empiezan a tejer a través de redes a las particularidades del sitio, a particularidades históricas, físicas, sociales, culturales y simbólicas. Entonces, pasando a los referentes conceptuales, ¿qué entendemos por territorio? Y por territorio desde una mirada social, que era el interés del doctorado, siempre ver el territorio, el agua, el poder desde una mirada social. Hay 4 autores que manifiestan esta visión del territorio desde un punto de vista social. Michel Marie lo define como un espacio donde se enfrentan modelos antagónicos entre lo global y lo local, un espacio de tensión permanente entre la identidad y la extrañeza, donde coexiste por una parte lo singular y lo universal. Es un lugar de enfrentamiento de modelos en donde se producen territorialidades, un espacio de tensión entre la identidad y la extrañeza. Composto y Navarro lo definen como lugares de luchas y resistencias sociales, donde ocurre la reapropiación comunitaria como lugar de resignificación y relaciones sociales. Escobar lo define como un espacio fundamental y multidimensional para la creación y recreación de valores sociales, económicos, culturales de la comunidad. Y Zúñiga lo aborda desde un espacio habitable como naturaleza humanizada o socionaturalezas, en donde a través de redes socioespaciales se construyen y los sujetos colaboran y a la vez compiten en torno a esta definición y redefinición, composición y reordenamiento de este espacio en la red. Entonces, en este sentido, los territorios y los sociales es un concepto que nos puede apoyar a abordar temas de injusticia y de conflictos relacionados al territorio hídrico. Este concepto se utilizó por primera vez en una conferencia en España de irrigación y a la vez los autores lo han utilizado para manifestar diferentes injusticias y problemas relacionados a equidad, justicia. Se definen como una materialización imaginaria y socioespacial de una red multiescalar espacialmente unida, donde diferentes elementos como humanos, flujos de agua, relaciones ecológicas, infraestructura, medios financieros, arreglos jurídicos administrativos, instituciones y prácticas culturales se interactúan, se alinean y se movilizan a través de sistemas de creencias y sistemas epistemológicos, jerarquías políticas y discursos de naturalización. Mi interés particularmente fue abordar este concepto de los territorios y los sociales desde, bueno, entrelazarlo con 4 otros conceptos para tratar de unir los temas que me interesaban meter en conflicto, en el escenario de conflicto, que era el tema del poder, el tema de la cultura y el tema del agua. Entonces, el tema del poder decidí abordarlo desde la gubernamentalidad de Foucault, donde la racionalidad política explora el poder como un sujeto, desde el sujeto como un miembro activo y no pasivo, que conforma una sociedad y no únicamente desde el aparato estatal. El poder desde un lugar que en cambio de reprimir tiene un aspecto productivo, es decir, el poder induce placer e induce formas de conocimiento. La parte de la cultura y de otras formas también que tome el poder se aborda desde las prácticas de la vida cotidiana del sector. Para De Certeau era muy importante ver cómo ante la gubernamentalidad el sujeto resiste o el sujeto se enfrenta ante estas fuerzas y para él era muy importante avanzar en este tema de cuál es el papel del sujeto, por lo que construye el concepto de las prácticas de la vida cotidiana como forma de resistencia que surge ante el orden socioeconómico dominante. Y para él,
Esta serie de procesos mudos y organizados y establecidos tienen un carácter netamente táctico que aprovecha la estrategia del otro a su favor. Es decir, mientras los que están, digamos, los que tienen el poder económico están en la parte de la estrategia planeada y calculada, el que resiste solamente tiene la oportunidad de tomar ante esa estrategia una táctica, es decir, un movimiento ante lo que se va presentando, pero no está organizado ni se queda con la victoria, simplemente lo resiste en el momento. Por otro lado, el tema del agua, la forma de abordarlo fue desde el ciclo hidrosocial que desarrollan Linton y Watts. Antes del ciclo hidrosocial se hablaba del ciclo hidrológico de Orton, y es interesante que en muchos documentos administrativos y políticos se siguen refiriendo al agua desde el ciclo hidrológico. Este concepto precisamente señala la ausencia de la dimensión social al referirnos al agua como un ciclo puramente biológico, ausente de todos los problemas sociales y políticos. Y lo que hace en este ciclo hidrosocial es que define el agua como un proceso socionatural, en donde el agua y la sociedad se hacen y se rehacen mutuamente en el tiempo. Y la naturaleza se entiende como un proceso de hibridación como un fenómeno de hibridación, perdón, entre procesos materiales, representaciones discursivas y representaciones simbólicas. Entonces, esta espiral de interacción perpetua es lo que produce este fenómeno de hibridación, siempre cambiante. Y por último, la cultura, como la define Baviscar, la aborda desde como elemento que se define y se redefine a partir de los discursos de naturalización. Entonces, hablar de la cultura en los territorios y los sociales es hablar de la cultura en sí misma como un escenario importante de la lucha política. Entonces, platico un poco el proceso metodológico que me llevó a conducir este análisis. Lo primero fue una situación personal, me llevó a vivir parcialmente en este territorio durante 4 años. Esto me llevó a conducir la investigación a través de lo que Michel Marie llama la biografía en la metodología, que toma como punto de partida el que la vida personal y el objeto de estudio empiezan a entremezclarse y a partir de ahí empieza el proceso de generación de conocimiento. Para conducir también este acercamiento desde la biografía, se utilizó una metodología cualitativa de diseño mixto, entonces de diseño etnográfico y narrativo. Y para conducir esto se utilizaron técnicas diversas. Por un lado, el acopio de información virtual, por otro lado, la observación de campo durante 4 años, la participación en festejos familiares y locales, y por último, las entrevistas estructuradas. La validación de la información por triangulación entre los documentos, las entrevistas y la observación. Y entonces el caso de estudio. Les platico un poco más cuál es este caso de estudio y la relevancia que tiene en este tema tan importante que estamos tocando el día de hoy. La zona se localiza al este, al noreste de Valladolid. Aproximadamente a 1 hora de Valladolid se encuentra el primer poblado, que es Yalcobá, y se encuentran como en un triángulo, Yalcobá, Utisis, Vicent, y al centro de este triángulo se encuentra el Parque Xibalbá. El Parque Xibalbá es un parque que conecta 8 cenotes de manera subterránea. Es un parque que el último parque que está desarrollando el Grupo Xcaret, y lleva 10 años construyéndose en esta región. A la par de Xibalbá, en los últimos 4 años aproximadamente, se ha estado construyendo también el Tren Maya, que pasa por la autopista de Mérida a Cancún. Y estos son los 2 megaproyectos en los que están trabajando la mayoría de la gente joven de estos 3 pueblos.
El megaproyecto de Xibalbá, a su vez, además de conectar a 8 cenotes, bueno, se construyó en un área de 250 hectáreas y también tendrá restaurante, una aldea maya, un aviario, tienda de artesanías y lugares de espectáculos. En la parte derecha hasta abajo podemos ver un zoom de cómo se están interconectando estos cenotes en el territorio. Y aquí es como el paisaje hídrico, bueno, el territorio hídrico de esta región, cómo se ve. Los puntos naranjas son los 3 pueblos y los puntos azules son lugares donde hay cenotes. Cenotes accesibles, porque seguramente hay más a los que no se pueden acceder, pero son los que se tuvo oportunidad de mapear. Y la mayoría de estos cenotes, vale la pena mencionar que se encuentran a un nivel de menos a 18 metros más o menos, entre 18 y 20 metros está el nivel del agua en esta región, lo que lo hace bastante difícil su acceso. Los cenotes, la mayoría son cerrados, pero también tenemos otros cenotes que son abiertos y algunos que están en un punto intermedio entre abiertos y cerrados, pero la mayoría son cenotes cerrados. Y entonces, como les mencionaba, estos 3 pueblos están siendo parte de la construcción de dos de los megaproyectos más grandes de la historia que ha vivido Yucatán, tanto el Tren Maya como Xibalbá. El que ocupa para este caso de estudio es el proyecto de Xibalbá. Y lo interesante de esta experiencia, de este caso de estudio, es que en este territorio el conflicto no estalla de manera abierta y franca, como suele suceder en otros lugares. Creo que todos estamos familiarizados con el caso, por ejemplo, de Común, donde el conflicto se explota y se abre francamente, y hay claramente dos lados, ¿no? Dos lógicas, dos grupos que se oponen claramente, y el conflicto termina de forma física. Y lo que sucede en este territorio es que aparentemente, a simple vista, se da como una transferencia sin resistencia, pero no es así. El conflicto se oculta bajo otras formas sociales, y no por no estallar francamente y abiertamente es menos violento. Y desafortunadamente, al ser menos visibilizado este tipo de conflicto, se empieza a naturalizar como una forma legítima de intervenir y producir territorios en la región, particularmente en el territorio rural de Yucatán. Hay una cita que me gusta mucho de Peleali Raj que dice: el acto de resistir no siempre termina en un conflicto abierto y estático. Muchas veces el conflicto se oculta y la respuesta local se presenta a través de procesos micropolíticos al interior de la comunidad, que es lo que vamos a ver. Y lo primero que noté en la inmersión que tuve en el territorio es que no había una cultura homogénea, no eran solamente 2 culturas como lo tenía planteado en la tesis. Si bien sí hay como esta vertiente de 2 lógicas, pero dentro del territorio lo que alcanza a visibilizar es que existen 4 formas de entender, de intervenir, de pensar el territorio en términos de acceso, prácticas, control, valores, sentido. Por un lado está el Estado empresario, que son lógicas exógenas, una cultura exógena, y por otro lado está 3 diferentes habitantes dentro del territorio, en la parte endógena, en donde están los abuelos mayas, los de hoy, también mayas, y los extranjeros o foráneos. Entonces, estos son los principales actores. Me quise centrar en los 3 que habitan en el territorio para para conducir las entrevistas y las narrativas, ya que son los que habitan el territorio.
pero primero se hizo una investigación desde la parte de los documentos y las entrevistas y las encuestas de manera digital de la lógica del Estado empresario. Entonces, lo primero que se notó fue eso, que hay 4 formas de pensar el territorio al interior. Y lo que primero me llamó la atención fue ver la diferencia que se veía entre la generación de los abuelos y la generación de los adultos jóvenes, los que le llamo los de hoy, en términos de formas de hablar, en términos de expresiones, en términos de moverse, de la mirada y de su pensar. Entonces, lo primero que llevó esto a conducir fue un análisis antropohistórico, que es con lo primero que vamos a iniciar. La idea de este análisis antropohistórico fue entender el territorio como este cambio entre estas 2 generaciones, pero a partir de las prácticas culturales, de las prácticas de la vida cotidiana. Entonces, no tanto tener como esta historia, sino poder trazar una línea a partir de las prácticas cotidianas y poder insertar una serie de elementos exógenos, como el marco legal, las políticas públicas y los megaproyectos y la inserción de tecnología exógena, a partir de las prácticas al interior. Entonces, esto me llevó a hacer una serie de entrevistas con los abuelos y con los de hoy, para empezar a llenar esos vacíos que previamente había marcado con los documentos. Y brevemente se las explico. Entonces, en la cultura de los abuelos mencionan que a pesar de que ellos no recuerdan que no hay como narrativas de que los antiguos se refieren a los antiguos para las generaciones mucho más atrás de ellos. Les dicen los mayas originales y los antiguos, así se refieren de esas 2 formas. Y dicen que en esos cenotes del pueblo, particularmente, no hacían estos sacrificios con doncellas, como se hacían en otros cenotes, por ejemplo, tal vez como en Valladolid, pero sí escuchaban las historias de cómo los antiguos conectaban con los cenotes como si fuera una parte sagrada, donde entendían los cenotes como el inframundo, donde residían los dioses y donde era lugar tanto de nacimiento como vida. Entonces sí tienen esas referencias de cómo entendían los cenotes los antiguos. Sin embargo, ellos no lo consideran como algo de su propia historia en esa región, en ese territorio. Sin embargo, siempre hubo un respeto y una estrecha relación entre los abuelos y el cenote como un elemento central de sus vidas. En el centro del pueblo siempre había un cenote en donde jalaban agua, y los cenotes que existían en los alrededores formaban parte como de un paisaje mítico que se conocía a partir de historias entre los mismos milperos, los mismos que trabajaban la milpa, iban platicando de estos cenotes que se encontraban en el territorio, y siempre acompañados de historias con los aluches, ¿no? Los guardianes de estos cenotes. Entonces, quiero leerles un fragmento de una entrevista que tuve con un abuelo referente a los aluches, ¿no? Le preguntaba más cuál era esta relación entre los aluches, los cenotes, y me decía que tú sabías que tu tierra tenía luz cuando veías la hierba moverse y los perros ladrar. Si el dueño decidía adorarlo, entonces nadie podía tomar producto de ese solar, solo el dueño. Si agarrabas ese maíz, te daba calentura o diarrea, y si no te curabas, te morías. 2 viejitos que conocí tenían milpa y tenían un cenote. Ese cenote tenía luz, lo adoraban. Ahí, sembrando su milpa, saca el pozol. Cada esquina sacan su pozol y ya, para que cuide su milpa. Ningún animal lo va a tocar también, porque la luz lo va a cuidar. Saca eso, y cuando está llegando la cosecha, primero ahí, van a llevar el atole. Lo llevan allá, primero a él. Lo tienes que adorar para que te deje que lo agarres. Si no, a ti ya te chingan. Aunque tú lo críes, pero te chingan. Y platicaba el abuelo uno que le llamo abuelo uno porque tengo seudónimos de todos los que entrevisté, y platicaba el abuelo que todos estos cenotes no tenían dueño, a pesar de que
Si tuvieras milpa, el cenote podía ser accedido por todos y podía ser de uso común. Esto, en 1975 aproximadamente, empezaron los primeros contactos con el mundo exterior a los pueblos. Entró la primera tiendita, es cuando entró la Coca-Cola, y empezaron a trazar los primeros caminos. Entonces, los primeros caminos que conectaban hacia Valladolid. Y estos caminos se recorrían a caballo, pero fueron los primeros contactos con productos exógenos. Todavía para 1980 mencionaba que el trabajo en la milpa era redituable. Un mecate daba 100 kilogramos de maíz. A partir de 1990 empezaron a llegar ciertos programas y políticas públicas al pueblo a través de Pronasol, Cedesol, como el tanque de agua, la antena, las banquetas para las tuberías, la electricidad para la bomba. Y es en este momento que nace la generación de los de hoy, los que voy a referir como la generación de los de hoy, que son los adultos jóvenes. En este tiempo también se baldea el cenote que está al centro del pueblo. Entonces empiezan a llegar más productos del exterior, se empieza a contaminar con productos químicos y por otro lado también las prácticas de beber. Desafortunadamente en el pueblo de Yacobá coincide que la tiendita principal está al lado del cenote principal del pueblo. Entonces todos estos productos que venían de manera exógena, sobre todo cervezas, se tomó la práctica de beber los fines de semana al lado del cenote y muchas personas desafortunadamente se ahogaban. Entonces el comisario en turno mandó cercar el cenote. Y pues esto representó una fractura, no solo una fractura no solo física con el cenote, sino también social, porque me contaba ese mismo abuelo que él recuerda todos los días, cuando era chiquito, ir con su tía a jalar agua de ese cenote para llevarla a la casa y usarla tanto para aseo como para cocinar, como para los animales. Entonces, a partir de este momento donde se bardea, se rompe este tipo de relación con el cenote. 2 años más tarde es cuando cuando llega la ley de aguas nacionales y la ley agraria, y eso va a empezar a capitalizar la tierra y a cambiar también las organizaciones sociales y políticas al interior de los pueblos. Lo vamos a tocar más adelante. Y es en este momento que el Grupo Xcaret compra cientos de hectáreas de tierras con cenote. Entonces, una vez que legalmente era posible hacer la transmisión de tierras ejidales, que se parcelaron y que luego fueron de dominio propio, entonces bastó tener prestanombres para que el Grupo Xcaret hiciera de muchas tierras en ese territorio. Sin embargo, las tenía dormidas en ese momento. A partir del 2006, comenta uno de los abuelos que entrevisté que algo cambió. La cosecha dejó de ser constante. Entonces, igual quiero leerles un fragmento de entrevista. Dijo, cuando se le preguntó qué había pasado con la milpa o por qué había dejado él de trabajar la milpa, me contestó, pues algo cambió. En que cambió la cosecha tiene como 15, 20 años. De antes te vas a lo seguro. Solo cuando dimos cuenta el producto está bajando, bajando. Hubo un año que sí, otro que no. Ahora casi nada. Hice un tiempo el trabajo en la milpa, pero ya no resulta. Nosotros como andamos en las chambas dejamos de hacer milpa. Yo hace como 3 años pagué mi milpa. Invertí como 9,000 baros. Ninguna bolsa de lotes agarré. Nada de frijol. Nada, nada. Ja. De antes no. Cuando estaba sembrando mi papá, si haces 4 hectáreas, puch, elotes de montones. Un mecate daba como más de 100 kilos de maíz. Un mecate. Pero ahora no. Se ríen. Haces 1 hectárea y buscas una bolsita de lotes. No hay, se cambió. Este año sí dio un poco, el año pasado ni semilla, le pegó el huracán, no dio nada. Pues así empezó a cambiar las cosas. Y ante este cambio, también, este cambio en el pronto de la milpa también coincide con la construcción y el apogeo de la Riviera Maya. Entonces, en este mismo tiempo es cuando la oferta de trabajos en la construcción de la Riviera empieza a tener su apogeo y mucha de la gente que vive en estos pueblos lo toma como una opción
recordemos que ya está permeado a través de ciertas políticas públicas y tienditas, tendejones, nuevos alimentos, nuevos productos en el pueblo, ya está permeando el sistema capitalista y ahora las nuevas familias tienen que mantener económicamente a la familia y la milpa ya no les resulta económicamente a la mayoría y prefieren tener un ingreso seguro y constante. Entonces la opción de trabajar en la Riviera Maya se vuelve algo atractivo y lo que sucede es que sobre todo los adultos, la generación de los de hoy, se va en camionetas los lunes en la mañana a la Riviera Maya y regresan los sábados en la noche. Prácticamente hay una migración de territorio y mucho del trabajo de la milpa. Algunos se mantienen, los que mantienen el trabajo en la milpa son principalmente los abuelos, los que lo hacen por amor y lo ven como la única posibilidad, como la única forma que quieren estar ellos siendo y viviendo con su territorio. En este momento en el que se empiezan los trabajos de la Riviera, empieza entonces Xibalbá sus primeros trabajos. Esto sucede más o menos como 5 años después, y es cuando empieza también ya a bajar la oferta en la Riviera Maya. Entonces muchos lo ven como una opción atractiva para no tener que estar viajando hasta la Riviera. Y muchos de los trabajos que ya tenían, como de los saberes que habían aprendido en la construcción, los empiezan a ver como una posibilidad de aplicar en Xibalbá. Entonces, en el 2010, Xibalbá empieza sus primeros trabajos, reclutan gran parte del pueblo de Xtut y de Yalcobá, empieza la mano de obra especializada, se induce la tecnología también exógena, es decir, maquinaria pesada, y aumenta la dependencia a lo exógeno. A este momento también se empiezan a pavimentar caminos blancos entre Xtut y Yalcobá. Entonces ya estamos hablando de pasos de automóviles, autobuses y camiones. Y luego en el 2018 arranca la construcción del Tren Maya, a la par de la política pública de Sembrando Vida. Y en estos momentos es cuando azota, digamos, la crisis también de COVID. Y ante COVID, la inserción de Internet en el pueblo se vuelve mucho más grande. Entonces, si antes tenían celular el 5% de personas, ante COVID y la necesidad de seguir el sistema educativo en línea, entonces, digamos, el 80% ya tiene acceso a Internet. Y a raíz de eso se empieza a descubrir el mundo digital y plataformas como Facebook, Facebook Market, y muchas personas empiezan a vender las tierras con cenote a través de Facebook a gente foránea. Entonces les resulta algo muy fácil y lo que podemos también observar es que hay un periodo de desconexión con el territorio hídrico por la gente que está vendiendo las tierras, es decir, se fueron casi 10 años a trabajar en la Riviera y esas relaciones que antes se tenían con el territorio pues se abandonan, digamos, durante un tiempo y cuando regresan, la necesidad económica y la dependencia del sistema capitalista es tiene una importancia más grande que el valor de los cenotes como un elemento dentro de su paisaje. Y desafortunadamente, quienes tienen ya la autorización para vender ya son la generación de los de hoy, entonces lo heredan de sus abuelos y tienen ya la posibilidad de venderlo directamente los adultos. Y ven muy fácil esta posibilidad de vender. Entonces, sí, las mejores tierras desafortunadamente se pierden. Dicen que todavía hay gente con cenote, pero son muy pocos y quien lo conserva es como desde un valor patrimonial. Y actualmente lo que estamos observando en esta zona es un boom turístico, a pesar de que todavía no está oficialmente abierto el Parque Xibalbá. Ahorita mencionaremos por qué razones, pero toda esta construcción y publicidad en torno a esta zona como una zona turística de cenotes
empezó a desencadenar otro tipo de proyectos, también lucrando a partir de los cenotes, algunos privados, algunos por parte de extranjeros y algunos de proyectos endógenos porque se gestionan por parte de la comunidad. Pero entonces este territorio, lo que nunca veías antes, ahora lo ves, ¿no? Camiones que pasan con la marca Xcaret, llenos de turistas que se bajan en el pueblo a tomar fotos 5 minutos y luego se siguen a diferentes tours de los cenotes. Ese es como, digamos, el panorama en el que se inserta esto. Y bueno, pasando ya a los resultados, entonces les comentaba que habían, bueno, 5 mecanismos, pero estos mecanismos se instaban a partir de ciertas racionalidades políticas de la cultura del Estado empresario. Entonces, ¿cuáles son esas racionalidades políticas? Las racionalidades políticas consisten en esas formas específicas de relaciones internas socializadas a través de las cuales se justifica el proceder del gobierno en lugares y tiempos determinados. Y Rosé aclaraba que estas racionalidades no eran ideas o argumentos políticos y filosóficos, sino que estaban ocultos en documentos estratégicos que analizaban las dificultades, las problematizaban y las presentaban como soluciones de manera natural y espontánea. Entonces, para encontrar estas racionalidades que conciben, definen y problematizan el territorio hídrico, se analizaron una serie de documentos oficiales y fuentes escritas, no científicas y científicas en materia de agua, cultura y territorio, que cubrían diferentes esferas sociales, niveles de gestión, operación, marcos legales, programas de manejo, programas de gobierno, entrevistas, notas de periódico digitales y redes sociales. Y lo que se encontró es que estas racionalidades políticas se caracterizan por una serie de lógicas, una serie de problematizaciones, por establecer el ideal, por utilizar ciertos conceptos operativos y por establecer ciertos valores asociados a estos conceptos operativos. Entonces, lo que caracterizó fue que en las lógicas destaca la lógica dualista hombre-naturaleza, agua como recurso, el hombre habilitado a dominar la naturaleza, el control de las fuerzas naturales y de los otros hombres es la condición para el progreso se traduce en bienestar y el desequilibrio del medio ambiente es un efecto no deseado del progreso. En la problematización vamos a encontrar de manera recurrente en los documentos la escasez del agua, el mal aprovechamiento del recurso, la contaminación del agua, principalmente bajo estas formas, fecalismo, intrusión salina y falta de infraestructura, la falta de cultura racional del agua y la ausencia de una tecnología moderna. Entonces, ante esta problematización, los mismos documentos presentan el ideal, que es que el territorio se debe modernizar, que modernizar el territorio se traduce en progreso, que el crecimiento económico logra el estado de bienestar, por lo tanto, la naturaleza se debe mirar bajo un lente de recurso y los recursos naturales deben aprovecharse y explotarse bajo la mira de aumentar la inversión económica. Los conceptos operativos que están presentes en todos los documentos de el agua como recurso natural, el factor de producción, el agua como insumo para la producción, el agua como bien económico, el agua como producto industrial y la infraestructura para manejar el agua y gestionar el agua. Y los valores que se asocian son el desarrollo, el progreso, el control, el confort, el individualismo, la salubridad, el extractivismo, la transformación, la propiedad privada y el mercado. Y les quiero leer algunos fragmentos de algunos documentos que destacan estas racionalidades. Por ejemplo, en el Programa Hídrico Regional con Visión 2030 hay una frase que dice: esta suficiencia convierte a esta porción del país en un espacio de oportunidades y desafíos. Oportunidades porque la presencia del recurso se traduce en un mayor desarrollo, y desafíos porque cuando se observan los resultados que los diferentes eventos hidrometeorológicos extremos han producido, es necesario construir más infraestructura para incrementar los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. Entonces, una forma de problematizar y de llegar a la solución, ¿no? Y de cómo el agua se concibe como este recurso que
que necesitan que se traducen en desarrollo. Hay otras frases que también quiero leerles, por ejemplo, en el documento del Consejo de la Cuenca de la Península de Yucatán, que actúa como organismo auxiliar para el CCPI. Dice, el plan rector fue integrado desde un enfoque de desarrollo de perspectiva local, regional, social, cultural, política, técnica y económica para impulsar la sustentabilidad a través del uso, manejo y aprovechamiento racional y eficiente de los recursos existentes, y propone un conjunto de proyectos específicos con el fin de establecer las bases del desarrollo sustentable de la península de Yucatán. Y es curioso porque abre con esta frase de que el documento o el plan rector se desarrolló desde un enfoque de desarrollo de perspectiva local, pero en todo el documento no hay ningún indicador de cómo se realizó este proceso o de diálogo, consulta y perspectivas locales. Solo hay una serie de indicadores que se traducen en números y se traducen en problemáticas y luego en ideales. Y nuevamente la sustentabilidad entendida como el uso racional del recurso. Y el programa de cultura del agua, por ejemplo, es otro ejemplo. A mí, cuando llegué con este programa que desarrolló el ayuntamiento, estaba muy emocionada porque decía qué padre que haya un programa como de cultura del agua, que voy a encontrar una diversidad de acervos de diferentes formas, relaciones y experiencias asociadas al agua. Desafortunadamente lo que encontré fue esa lectura nuevamente del agua como recurso y desde la conciencia, enfatizando en esa ausencia o esa necesidad de tener una conciencia racional del agua. Decía en una de sus frases, promover en la ciudadanía una conciencia ecológica enfocada al uso racional del agua y a los demás recursos naturales. Y luego mencionaba como graves problemas aquellos que hacen vulnerable nuestro manto freático a la contaminación, como la intrusión salina, el fecalismo al aire libre y la falta de alcantarillado. Y se ciñen a la promoción de un cambio de actitud ante el agua, sobre todo en la población rural. Y es interesante, ¿no? Que como que está dirigido el objetivo a cambiar este sentido del agua hacia una cultura racional en la población rural. Y luego mencionan que el 90% de la contaminación del agua se genera en las industrias. Sin embargo, en todo este documento de cultura del agua no hay otro elemento que hable sobre cómo guiar esta cultura que actualmente están teniendo las industrias o cómo generar políticas públicas para mitigar esto, ¿no? Entonces, te enfoca principalmente a la actitud a generar la conciencia en la población rural. Y vale la pena mencionar que actualmente se están trabajando en dos propuestas. Por un lado, la Ley General de Aguas que México necesita. Esta propuesta, afortunadamente se está construyendo con un grupo interdisciplinario, desde ciudadanos, investigadores, científicos, gente local. Sin embargo, hasta la fecha no tiene resolución por parte del Congreso. Y por otro lado, también hay este documento de los cenotes de la península de Yucatán como sujetos de derecho. Y algo que me parece, desafortunadamente, estas racionalidades que parten desde otro lugar, desde otras lógicas, en lugar de ser lógicas racionales, son más lógicas oximorónicas que toman en cuenta un poco más la cultura local del agua en los pueblos rurales. Desafortunadamente no son los que están construyendo el territorio social que yo tengo, en mi que se hizo el estudio, ¿no? Pero están ahí. Y algo que me parece fabuloso, por ejemplo, de este primer documento es que el documento, en lugar de empezar luego con sugerencias a las políticas públicas, empieza con historias de vida de gente local asociada a los cenotes. Entonces empieza con narrativas que van construyendo una idea, una lógica en torno al agua que parte desde otro lugar, desde otras miradas diferentes a las que estamos acostumbrados a concebir desde el agua como recurso. Unas frases que tiene este documento que me parecieron interesantes visibilizar son la primera,
cuando habla precisamente de esta visión con la que se construyen todos los documentos, las políticas y la legislación, desde esta parte racional, dice: esta visión de la ciencia y de la vida, características del paradigma dominante actual de la separación, ha sido denominada mecanicista o cartesiana, y ve el pensamiento racional como la forma primordial de conocer, descuidando otras formas de conocimiento que son inherentemente humanas y fundamentales para una relación más respetuosa con toda la vida. El psicólogo Carl Jung habló sobre 4 formas de conocimiento comunes a toda la humanidad: la intuición, la percepción, el pensamiento y el sentimiento. El pensamiento interpreta, el sentimiento evalúa, mientras que la sensación y la intuición son perceptivas porque nos hacen conscientes de lo que está sucediendo sin interpretación ni evaluación. Tal perspectiva mecanicista fomenta una cultura donde la mente pensante es dominante a las otras formas de conocimiento, y las otras formas de conocimiento no son relevantes en absoluto, lo cual explica por qué las diversas maneras de conocer de las cosmovisiones indígenas han sido mayormente desacreditadas. Entonces, mencionar, ¿no?, que se está trabajando en llegar a abordar el agua desde otras racionalidades. Desafortunadamente, las que han regido la producción del territorio hidrosocial, particularmente en el caso del estudio que estoy haciendo, no está permeada aún en esto. Y luego pasamos a los mecanismos específicos. Entonces, ¿cómo se instauran estas racionalidades a través de los 5 mecanismos específicos? Y cómo se van tejiendo a estas particularidades físicas, sociales, simbólicas y culturales, particularmente de estos 3 pueblos. Entonces, la legislación, el discurso, las políticas públicas, el megaproyecto turístico y la tecnología. Entonces, en el tema de la legislación y el marco legal, en el territorio de la experiencia de Yankovash y Sipichen, fue empezar a instrumentar el territorio, capitalizar la naturaleza y abrir paso al proyecto neoliberal. Entonces, si bien inicia el cambio más radical, una serie de transformaciones que a la fecha siguen teniendo peso a partir de la Ley Agraria de 1992, también recordemos que antes de esto, desde principios del siglo XX, ya venían una serie de cambios en la ley de reformas a partir de la ley de ejidos. Entonces, si bien antes las haciendas eran el modelo de latifundios, y en este modelo se habían expropiado y despojado grandes extensiones de tierra, que privó a los pueblos mayas de sus propios territorios. También esta serie de reformas a partir de la ley de ejidos de 1920, bajo el concepto de ejido, la tierra se dota a los pueblos. También esta creación de ejidos bajo modalidades definidas a partir de la administración cardenista apunta a una sustitución de las comunidades por nuevas organizaciones, institucionalmente subordinadas al Estado nacional mediante un proceso de dotación agraria. Y esta ley lo que hace es otorgar mayor justicia y libertad, dar certidumbre jurídica para promover la capitalización de los procesos productivos y propiciar la conformación de figuras asociativas estables y equitativas para brindar protección y fortaleza al ejido y a la comunidad. Sin embargo, lo que sucede ante la ley agraria, algo clave que va a tener una consecuencia en estos pueblos, es estas 3 clasificaciones que se definen de las tierras regidales y comunales. Entonces, asentamientos humanos, uso común y parceladas. Las 2 primeras son inalienables, es decir, no son transmisibles a terceros, no se tocan. Mientras que las terceras, que son la mayoría de las hectáreas de toda la región, es decir, el asentamiento común era, digamos, donde está la iglesia del pueblo, la escuela, las tienditas. Las de uso común son donde están las casas en la periferia, y las parceladas son toda la zona rural de Milpa que existe, de hectáreas y hectáreas de tierra. Y esta tercera clasificación autoriza su transmisión al tercero, la adquisición de dominio pleno y la desincorporación al régimen de equidad. Y esto, incluso quienes tenían más de ciertas hectáreas, no pueden tener cierto excedente, entonces se va a subastar al gobierno, y es así cuando empiezan estos procesos de desincorporación de las tierras ejidales.
Y a raíz de esta ley, el territorio de Yucatán y las prácticas de las comunidades que habitan fue transformada y continúa transformándose hasta la fecha. Cabe mencionar que los pueblos de Xtud y Alcobá se tomaron decisiones diferentes cuando llegaron personas de gobierno. Les dijeron si querían parcelar sus tierras o si querían conservar el sistema ejidal. Entonces en Xtud decidieron conservar el sistema ejidal. Es una comunidad más pequeña, la gente es más unida. Y en Yalcobá, que fue como primer punto de contacto con Valladolid, que tenía más contacto con lo exógeno, decidió parcelar. Cuando se le preguntó a uno de los abuelos por qué se tomó esa decisión, se quedó en silencio varios segundos y les quiero leer lo que contestó. Dijo, fue falta de una... Y se quedó callado mucho tiempo y dijo, explicación correcta a la comunidad. ¿Cómo le podríamos llamar? Faltó una información correcta, que hayan los panoramas claros para que la gente pueda tomar una decisión. En el caso de Yalcobá se tomó la decisión de que entrara a ese proyecto porque les dieron la idea de que cada quien con su parcela puede trabajar, cosa que cuando estaba sin dividir uno dice estoy trabajando y trabajando en un terreno que no es mío y a la larga quién sabe si me lo quita el gobierno, a lo mejor, no lo sé. Yo ya metí mi tiempo, mis recursos y siempre no es mío. Entonces vino esa ideología de decir no, entonces que se divida y cada quien trabaje en su terreno y lo que trabaje es propio de él. Cuando esto se hizo, el gobierno extendió certificados parcelarios para avalar que esta parcela es tuya, firmada, autorizada por el gobierno federal. Y entonces, ante la llegada de esta ley agraria y de la posibilidad de parcelar sus tierras, estos cambios sentaron las bases para transferir las mejores tierras con cenote a gente de afuera. Ante la falta de información, la ausencia de una visión a futuro y las presiones por parte de actores exógenos por adquirir tierras con cenote, ninguna forma de organización sociopolítica interna pudo sostenerse. Y quiero leer un fragmento también de una entrevista para referirme para sustentar esta idea, que también fue de uno de los abuelos, y decía, antes había una ley interna. Las tierras se vendían entre los mismos habitantes. No estaba escrita, era una ley que todos sabíamos. Si alguien quería vender su parcela, se hacían reuniones y se decía, Juan quiere vender su parcela, ¿alguien del pueblo la quiere? Y se vendía a un precio que como campesino puedes pagar 10,000 pesos, por decir. Había la idea que el terreno es del pueblo y al pueblo se le tiene que quedar, cosa que cambió cuando empezaron a llegar los de afuera. El asunto sucedió cuando empezaron a decir, la parcela de Juan está en 10,000 pesos. No, pero ya encontré una persona de afuera que me está dando 100,000 pesos. ¿Hay quien pague 100,000 pesos entre los ejidarios? Nadie, porque somos pobres. Eso cambió todo. Entonces, este fue el mecanismo que cimbró las bases y que posibilitó de manera político y legal que el Grupo Xcaret, la empresa creadora del Parque Xibalbá, pudiera adquirir tantas hectáreas en el territorio. El segundo mecanismo es el discurso, la naturalización del territorio concebido desde las lógicas del Estado empresario. Y bueno, mencionar que en estos tres pueblos la estrategia de naturalizar el discurso de modernidad y el progreso se llevó a cabo a través de medios de comunicación, campañas políticas y publicidad digital. Los medios de comunicación y la publicidad digital, al informar sobre el megaproyecto turístico Xibalbá, replicaban frases como detonador de turismo, desarrollo económico, desarrollo de los atractivos naturales, derrame económico y oportunidad de empleo. Y fueron bajo estas racionalidades y estos discursos que se alimentó el deseo y la aceptación de pertenecer y trabajar en este proyecto. Hay un fragmento del libro de Sueños, escrito por el dueño de Xcaret, Miguel Quintana Pali, que describe mucho estas racionalidades y esta forma de trabajar con el discurso, estas racionalidades.
Dice, estamos haciendo estudios para hacer un gran parque natural en la zona occidental del estado de Yucatán, porque estamos convencidos de que en este estado hay que desarrollar y detonar nuevos polos turísticos. Vamos a unir 8 grandes cenotes que están a 500 metros uno del otro, formando un gran círculo. Les conectaremos a través de largos cañones, túneles, ríos y cascadas. Su nombre será Xibalbá, el inframundo maya. Dentro de un año concluiremos esta majestuosa obra, por lo que es urgente planear qué siguiente proyecto iniciar con toda la maquinaria pesada que se va a desocupar al terminar el parque. Y en estos discursos que se presentan por parte del dueño de Xcaret, tienen como constante disfrazar a través del discurso esta explotación tanto natural como cultural de los territorios mayas, con argumentos en los que se cohesionan intereses económicos a anhelos y deseos de la población maya. A esto Rosell le llamaba gobernar el alma a través de tecnologías de la subjetividad o técnicas del ser, donde a través del lenguaje y los criterios y las técnicas se condicionan nuestros cuerpos y nuestras almas y nuestros pensamientos y conductas con la finalidad de alcanzar la felicidad, la sabiduría y la realización personal. Y un fragmento que respalda esto de una entrevista que presenta Quintana Pali a Cancunísimo, es esta frase que dice, esto demostró cuando le preguntaron por el gran número de empleos que recibieron para el parque de Xibalbá, y él respondió, sí, esto demostró lo atractivo que ya es trabajar aquí en el destino con nosotros, porque saben que la mayoría va a ser gente más feliz, más realizada, siendo parte de sus sueños con nuestros sueños. El tercer mecanismo es la introducción de políticas públicas. Entonces, permeando el sistema capitalista a través del acondicionamiento de infraestructura en el territorio. Y hace como 15 años empezó a modernizar el territorio de tanto Yalcobach como Tizipichén, principalmente de Yalcobach, que es el primero que está en el camino. Y lo interesante de este proceso de generar infraestructura fue que aquí se dio de una forma muy distinta, que para mí fue algo muy clave de por qué nunca ha estallado el conflicto en esta región. Y cuando llegaron, la razón fue cuando llegaron los programas de Pronasor y CDI y empezaron a construir estos caminos periferizados, banquetas y tanques del pueblo, utilizaban a la gente del pueblo como mano de obra. Entonces, en cambio de llegar gente de afuera a transformar el territorio, lo que hacían es que les daban becas mensuales, bimensuales o semestrales, para que con esa beca compraran el material y lo que sobrara, pues era para ellos, y con esto construyeran todos estos elementos nuevos dentro del territorio. Entonces, tuvo una aceptación gradual estos cambios y al final recompensado monetariamente y con la mano de obra local, lo que hizo que todos estos cambios empezaran a generar nuevas prácticas y nuevas formas de interacción hacia el territorio. Hay particularmente 3 prácticas que se desencadenaron a partir de la introducción de infraestructura en estos pueblos, que empezaron a transformar y hasta la fecha las relaciones socionaturales entre los habitantes de su territorio. Uno fue pasar de los pozos artesanales al agua del grifo. Entonces, cuando estos pozos empezaron a contaminarse, los pozos se cerraron completamente con tapas de concreto, y la única forma de proveerse de agua ya era con agua de garrafón. Entonces, gente trae agua de Valladolid, se vende agua de garrafón en el pueblo. Y por otro lado, ante la construcción del tanque, se perdieron pues ya esas prácticas sociales y que con el territorio de jalar agua, y ahora hay un agua de grifo que pueden abrir y llenar en ciertas horas del pueblo para utilizar en casa. Entonces, en este caso, esta práctica completamente reemplaza a una otra. No es que evolucione, reemplaza. Por otro lado, la introducción de nuevas tienditas, de nuevas becas para construir tienditas, con mucha gente también que empezó a vender sus tierras, les decían, vende las tierras y haz una tiendita, eso te va a traer más dinero. Y
Muchos optaron por esa opción también de vender sus tierras pensando que ya no tenía ningún valor, y con el dinero pusieron sus tendejones, recordando que en estos tendejones ahora lo que se importaba eran productos que antes no utilizaban en el pueblo, productos como alimentos enlatados, empaquetados en bolsas de plástico, detergentes, productos de limpieza, pañales, Coca-Cola, entre otros. Entonces, estos tendejones lo que hacen es un bricolaje entre las formas de producir y consumir alimento a las nuevas formas de producir o importar más bien desde afuera el alimento y consumir. Entonces se mezclan estas dos formas, a eso le llamo el bricolaje, es una mezcla de estas dos formas. Y por otro lado, la adición de espacios sociales al mundo de la tecnología virtual, con la llegada de la antena de Telmex, esto empezó a producir un espacio social adicional a los que ya tienen. No es que lo reemplace, porque en estos pueblos se sigue conservando mucho esta parte de festividades y tradiciones del pueblo. Sin embargo, es un espacio que se adiciona y es interesante ver cómo se mueve este espacio de una manera más distinta a cómo se mueve en la realidad. Se expresan de manera mucho más concreta, violenta y franca, digamos así, en las redes sociales que en la realidad. Todo esto obviamente a esta asociación de que no hay una persona a quien responder, puede ser anónimo detrás de las redes sociales. Y estos espacios se empiezan a volver también espacios que contribuyen a sus espacios de venta. Entonces, a pesar de que siguen habiendo las tienditas, también ya a través, empiezan a utilizar plataformas como Facebook Market para empezar a vender sus productos. Entonces, igual, se adicionan estos espacios sociales. Y una entrevista que fortalece estos cambios de la venta de terrenos es en una entrevista que se le hizo a un abuelo, y decía, ahorita que quien quiere vender su terreno con el celular, lo sube a Space y ahí sale el terreno. Ahí, pues de volada viene quien lo quiere, lo viene a visitar. Si hay cenote, de volada. Si no hay cenote, no lo compran ahorita. Casi ya lo vendieron todo. Hay algunos, pero son propiedades privadas. Y entonces llegamos al megaproyecto turístico en donde terminan de instaurar estas racionalidades políticas a través de prácticas cotidianas. Entonces la construcción de este parque no solo afirmó una serie de racionalidades donde el cenote se ve como desde su valor económico y comercial, sino también instauraron una serie de relaciones sociales que se legitiman a través de las prácticas cotidianas. Entonces, trabajar en los cenotes lo que hace es sostener y naturalizar nuevas relaciones, tanto sociales como productivas, en torno a los cenotes y a la naturaleza en general. Y este espacio se empieza a ver como un espacio productivo, recreativo y comercial, cosa que antes era un espacio sagrado, mítico, parte de un ciclo indisociable de la naturaleza. Y por otro lado, desencadenan nuevos proyectos, tanto endógenos como exógenos, y nuevas prácticas ante los nuevos caminos y infraestructura turístico. Entonces, los megaproyectos algo que tienen es que generan infraestructura. Por ejemplo, Parque Xibalbá lo que hizo para llevar la luz hasta allá fue construir todo el camino de terracería que estaba desde Xtut hasta casi llegar desde Yacobá hasta casi llegar a Xtut, ante cables de luz, postes de luz. Eso es algo que ni podrían soñar de llevar la luz hacia allá los habitantes locales. Pero ya con esta infraestructura de luz, entonces varios proyectos en ese camino varios terrenos que tenían abandonados, los empezaron a trabajar, porque lo más difícil ya estaba, ¿no? El camino y la luz. Entonces, al conectarse con la luz, posibilita el utilizar y entrar con algún proyecto ese espacio que tenían en desuso. Igual, nuevos cenotes que empezaron a aparecer por la región a raíz de proyectos de gente de afuera que se entiende el poder económico para generar la infraestructura, para abrir los caminos. A raíz de eso, la gente que tiene terrenos al lado, entonces empieza, ya puedo acceder a mi terreno y ya lo puedo utilizar.
y hay diferentes usos que se le dan o diferentes prácticas que desencadena esta apertura de la infraestructura. Entonces, por un lado, hay quienes lo usan solamente para madera, hay quienes utilizan que ya hay un camino para ir a cortar madera y para traer para cocinar, para la leña, para sus fogones de 3 piedras. Hay quienes lo utilizan para sacar material del monte. Entonces, gente que vi que estaba pasando y que traía muchos guanos. Entonces, gente que dice, ya puedo acceder a mi terreno y que ya puedo volver a sacar los guanos. Gente que aprovechó para volver a sembrar. Entonces, gente que está sembrando otra vez milpa. Y otros que dijeron, vamos a construir, vamos a hacer un proyecto turístico, alguna cabañita. Entonces, hay diferentes formas que desencadenan este desarrollo de infraestructura. Y bueno, cuando se le preguntó, bueno, los cenotes, lo que está pasando ante estos megaproyectos turísticos es que están empezando a... Estas relaciones hacia el cenote se van redefiniendo, se va redefiniendo el sentido y los valores que las nuevas generaciones tienen hacia el cenote, diferente al que tenían sus padres. Entonces, cuando se le preguntó a uno de los abuelos que qué pensaban sus hijos, que cuál era la relación que tenían sus hijos hoy en día con los cenotes, respondió esto. Pues con tanta gente que vino de afuera, eso atrae una mezcla. Yo lo veo con mis hijos. Yo no soy tanto muy llamativo para nadar o para ir a los cenotes. Pero esta generación, la de mis hijos, ha sido influenciada por los que han venido de afuera. Nosotros no éramos de decir con mis amigos, vámonos al cenote. No, nada. Mis hijos sí. Ellos llegan sus amigos de afuera y dicen, vamos a conocer este cenote. Y así se pasan la voz. Pero, ¿qué le pasó a mis hijos la semana pasada? Vinieron aquí, a este cenote, y no se metieron. Me dijeron que sintieron como chispa, no se ve el fondo, no se sienten seguros, sentían algo. No, mejor no. Les da una sensación diferente. Cuando ves un cenote azul cristalino, dices, aquí sí, pero este no. Nosotros seguimos siendo muy respetuosos. En mi generación sentimos que los cenotes tienen dueño, pero la nueva generación ya no cree en esto. Mis hijos ya no. Incluso yo me considero en un punto intermedio entre mis padres y mis hijos. Como que sí creemos y como que no. Mis hijos ya no tienen esa forma de ver las cosas. Se va perdiendo, se va perdiendo. Y entonces podemos empezar a sacar unas conclusiones interesantes a partir de estas narrativas y de estas observaciones del territorio. Hay 4 en particular que quiero compartir con ustedes. Por un lado, los proyectos turísticos posibilitaron una forma de relación socionatural entre la generación de los de hoy y los cenotes que no experimentaron sus padres. Entonces, los padres vivían los cenotes desde afuera. Los de hoy están viviendo las relaciones desde adentro. Aprender a nadar, la segunda es que aprender a nadar y utilizar estos espacios como lugares sociales asociados a la creación de memorias aporta una visión de cenotes como parte de la identidad de las nuevas generaciones. Y aquí es una frase que me gusta de Michel Marie que dice, la identidad no se puede construir sin la presencia de una cierta alteridad. Por otro lado, para los abuelos, esta relación hacia los cenotes se establecía a partir de las historias y leyendas del pueblo y el trabajo en el monte, donde se vivían los cenotes desde afuera. Y para los de hoy, comienzan a establecer su propio vínculo con los cenotes a partir de una resignificación de valores que oscilan entre el cenote como espacio sagrado desde la memoria de sus ancestros y el cenote como espacio recreativo, productivo y comercial desde la memoria de sus prácticas cotidianas. Y por último, los cenotes continúan siendo en ambos casos fuente de vida, pero con un sentido totalmente diferente. Si bien para los abuelos era un sentido sagrado cíclico, para los de hoy es un sentido productivo, social y comercial. Si bien las condiciones físicas se definen desde el actor exógeno, que es el que tiene el poder económico, el paisaje socionatural se va dibujando lentamente y de forma heterogénea a partir de cada historia de vida, los intereses y sus relaciones sociales. Este escenario hidrosocial es heterogéneo e interconectado. Y por último, el dominio social y ecológico a través de la tecnología. Entonces, recordando que la geomorfología de este lugar en la península
tiene una particularidad, dificultad de acceder a los cenotes a 18-19 metros. Este territorio se ha convertido en un objeto de dominio por parte de las empresas privadas y los actores del poder exógenos al territorio, porque cuentan con ese capital y las maquinarias que se necesitan para transformar y acceder al agua, a los cenotes. Y lo que podemos ver en estas imágenes, las tres del Parque Xibalbá, que tiene la capilla, la interconexión de los cenotes, el recorrido que va a tener en canoas. Lo que vemos es que tuvo, además de utilizar su capacidad tecnológica, Grupo Xcaret, para transformar la geomorfología del lugar, utilizó por otro lado a la población maya como mano de obra para los trabajos pesados, con lo que estableció relaciones de jerarquía social que reproducen relaciones de dominación del tipo colonial. Este proyecto ha sido clausurado por más de 4 ocasiones. Las 4 ocasiones al día siguiente o después de estar clausurado al poco tiempo, siguen los trabajos. Si acaso los descansan 2 o 3 días, esto me lo comentaron en la entrevista, y ya están trabajando al menos de la semana de haber sido clausurado. Entonces, a pesar de que la Profepa está haciendo su trabajo y está haciendo su inspección y está checando que hay inconsistencias entre los planes y lo que está construyendo y cancela y clausura, existe pues esta inconsistencia, ¿no?, de estos vacíos de la ley, de por qué siguen operando. Hasta la fecha, ahorita el estado que me comentaron en la última entrevista que hice, es que ya están prácticamente liberados, solamente está un cenote, digamos, como impidiendo el permiso. O sea, hay un cenote que está todavía parado porque no cumple, no estaba en el proyecto cuando se autorizó. Entonces hay un cenote que lo tienen parado, pero todos los otros están operando y lo siguen trabajando. Y bueno, esa es una de las inconsistencias que sufre este tipo de territorio ante la ley y las diferentes instituciones encargadas de regular estas inconsistencias. Y algo interesante, algo muy interesante que está pasando en este territorio es que estas relaciones de dominación que se reproducen en el espacio de Xibalbá se están invirtiendo en los proyectos en los que están trabajando por fuera de Xibalbá. Entonces, gente que está empezando a construir, gente extranjera que quiere hacer un proyecto turístico o su casa de retiro o acceder a su cenote, que sabe que tiene cenote pero no sabe cómo acceder, está contratando gente de Xibalbá porque saben que ellos son los que tienen el saber, tienen las herramientas, conocen la maquinaria. Entonces, en los fines de semana contratan a los que están trabajando en Xibalbá para hacer estos trabajos. Y tienen una experiencia algo incómoda cuando trabajan con ellos, porque empiezan a poner sus propios términos, empiezan a revertirse de alguna forma estas relaciones sociales, y ahora son ellos quienes deciden de qué forma hacerla, quienes fijan el precio, quienes suben el precio de un día para el otro, quienes no se presentan a trabajar o llegan con más personas a trabajar de las acordadas, y los dejan en una posición difícil a los extranjeros. Y en una entrevista que hice con unos extranjeros que están ahí construyendo y trabajando en su cenote, comentaron esto: estamos amarrados a sus condiciones, ya invertimos mucho dinero en este proyecto, llevan más de 6 meses trabajando, perforando roca, abriendo el túnel, construyendo el puente de cables, no podemos correrlos, a estas alturas ya no. Hay poca gente que sabe hacer esto y sería volver a empezar con gente nueva. Quizá implicaría más tiempo y más dinero, así que ellos ponen los términos y nosotros tenemos que aguantar. Y este tipo de relaciones se dan mucho, estas relaciones de tensión entre gente que está trabajando con gente también que trabaja durante Xibalbá de la semana, con ellos el fin de semana. Lo constaté con 3 diferentes parejas de extranjeros que tienen este tipo de problemas con los extranjeros, en donde estas relaciones se caracterizan por estar cargadas de tensión y estar llevando al límite los términos
pero nunca explota el conflicto entre ellos, o sea, nunca se corren, ni el otro renuncia. O sea, siempre se amenazan en ese sentido, pero nunca terminan de explotar estas relaciones porque se necesitan. Al final, los dos hay intereses ahí de por medio. Entonces, bueno, los territorios hidrosociales implican tensiones y conflictos desde múltiples territorialidades y formas de gestión y apropiación del espacio productivo en la medida que se va construyendo un nuevo tejido social de relaciones socioproductivas ante el arribo de nuevos actores sociales. Nuevamente, otras 4 conclusiones que quiero compartirles que ya pensamos que podemos empezar a sacar también de esto. Si bien los abuelos tenían un conocimiento holístico de su territorio y una forma más artesanal para trabajar en un té, con técnicas y saberes armónicos que permitían la asimilación gradual del cambio, la generación de los de hoy está apuntando a un conocimiento especializado que nubla el dibujo completo de su territorio, espacio vivo e interconectado. La segunda es el uso de tecnologías como maquinarias pesadas, como compresores y martillos neumáticos, tiene repercusiones más agresivas en la transformación del territorio hídrico, cuyos efectos a largo plazo resultan difíciles de asimilar, evaluar e internalizar. Por otro lado, el conocimiento especializado adquirido en Chivalbá pone en una posición de ventaja a los de hoy ante la demanda de nuevos proyectos en la región y la necesidad de contratar gente con esos conocimientos específicos. Ahora los de hoy saben que lo que han aprendido tiene un valor económico, y esto es una de las formas que toma el poder en la población maya local. Entonces, nuevamente recalcar eso, ¿no? Que el poder no lo tiene una sola persona, o sea, el poder se empieza a visibilizar desde diferentes actores a través de diferentes formas. Y finalmente, las conclusiones. Entonces, las conclusiones en términos de las transformaciones socionaturales las dividí en 4. Por un lado, el sentido y las lógicas, por otro lado, las prácticas culturales, las prácticas cotidianas, las relaciones sociales y la transformación del medio físico. Entonces, en cuanto al sentido y las lógicas, lo que está sucediendo, sobre todo a partir de la generación de los de hoy, que es que me interesaba leer el cambio, esas transformaciones en la generación de los de hoy. Obviamente teniendo como contexto a los abuelos, a los antiguos, a los otros actores, pero ¿qué está pasando en la generación de los de hoy? Entonces desean que lleguen proyectos de afuera para tener más fuentes de trabajo, desean modernizarse, desean una vida más fácil. Hay un manejo de un doble discurso a conveniencia del interés en cuestión, y diferente es en las redes sociales que en la experiencia personal. Hay una transgresión entre la cultura propia y la cultura maya del espectáculo que presentan sus patrones. Saben que este megaproyecto está dañando la naturaleza y que está contaminando y que están explotando su territorio y su cultura. Eligen no confrontar esta realidad. Esto lo voy a sostener con una experiencia que les voy a platicar y con esta frase, pedazo de entrevista que tengo del lado izquierdo. Y por último, interés por capitalizar su mano de obra con principios del discurso capitalista, pero bajo términos locales. También es algo muy interesante que pude experimentar. Entonces, regresando a esta parte de esta contradicción que viven los de hoy, en una de las entrevistas que tuve con uno de los de hoy, un adulto que trabaja en Xibalbá, esta entrevista me costó mucho trabajo. No se prestaba el momento, no se prestaban las condiciones, evadía mucho mis preguntas la persona a la que estaba entrevistando. Y en algún momento le pregunté cuál era su opinión sobre el parque Xibalbá. Y me contestó muchas cosas, pero nunca me contestó su opinión. Y cuando le reformulé la pregunta para saber qué opina él, qué es lo que él siente, después de como 5 intentos, entendió lo que me refería y se quedó en silencio, mucho tiempo en silencio. Y luego me dijo, pues sí se da uno cuenta. No está bueno para la naturaleza, no está bueno para el pueblo. ¿Quién sabe esto en unos años? No sabemos, pero se quedó en un silencio muy grande. La verdad, y luego empezó a reírse. A ver, otras opciones sí hay. Hay mucha chamba en la zona, pero aquí en Xibalbá para mí es un trabajo fácil, él es perforista. Hay días que es pesado, pero otros días que no tengo que hacer y no pasa nada. Ahí me dicen, pues ponte a ayudar a otro. Es un trabajo fácil y siempre pagan. Al final de la semana no importa si uno trabaja mucho o poco, siempre pagan. Y luego se quedó en silencio
y dijo, mi familia come. Y luego se produjo un sonido, un silencio tan fuerte en la habitación, fue como si hubieran nombrado una contradicción que vive al interior de todos los que estaban ahí en el salón, en la casa, en la sala, pero nadie menciona. Y ese silencio, se sentía la tensión y sentí que había preguntado algo que no debía haber preguntado, me sentí incómoda, me sentí que estaba invadiendo, que estaba alterando una realidad, que estaba cambiando parte pues de esas relaciones simplemente con mi presencia y con mi investigación, y ahí decidí terminar la entrevista. Y esta entrevista me hizo más que con la respuesta, el comportamiento, sus expresiones, su manera física de responder, me dio muchísima información, y lo que pude percibir fue eso, que hay una contradicción muy fuerte que vive adentro de ellos, que no se nombra, que simplemente se trata de resolver. Y ahorita en las conclusiones finales se las voy a compartir, pero fue una entrevista que me dejó mucho. En cuanto a las prácticas cotidianas, viven los empleos generan una transformación de relaciones hacia lo productivo y lo simbólico con el cenote. Pasa de ser elemento sagrado y fuente de vida a ser recurso que se subordina, se domina y se controla por el hombre a través de la tecnología. En casa permanecen las relaciones sociales y permanecen las relaciones y el conocimiento con su entorno. Hay un bricolaje de tecnologías exógenas con las locales, pero solo aquellas que sirven para las prácticas sexuales cotidianas. Hay una falta de interés por conocimientos de los abuelos, en especial los relacionados al monte, con ciertas excepciones de algunos hijos que sí tienen interés en trabajar en el monte, pero son los que todavía no tienen familia. Es lo que me comentaban. O sea, que quien todavía no tiene que mantener una familia se muestra con este interés y les piden acompañarlos a la misma. Y por otro lado se capitalizan al interior del pueblo y en el mercado extranjero a partir del dominio de nuevas maquinarias, nuevos saberes específicos aprendidos en Chihuahua. En cuestión de relaciones sociales, trabajar en los megaproyectos crea relaciones de interés, de codependencia entre los actores exógenos y los habitantes locales, y estas relaciones están cargadas de tensión. Los saberes adquiridos trabajando los cenotes resultan en relaciones sociales entre los habitantes del pueblo y los extranjeros. Este es el punto de partida y de entrada a nuevas relaciones de interés entre foráneos y habitantes locales que se desenvuelven de manera heterogénea. Entonces puede resultar simplemente en un trabajo o puede resultar en una amistad y en una relación ejecutiva, dependiendo de cada historia de vida. El cenote como escenario de prácticas productivas afirma jerarquías sociales y relaciones de dominación. El conocimiento de los mayas de hoy empieza a revertir relaciones de dominación entre actores endógenos y exógenos. Y en cuanto al medio físico, ahora el pueblo accede al agua potable a través de garrafones y grifo, lo que cuesta ya dinero. La instalación de tanques de agua y tuberías, así como la bomba eléctrica, permitieron acceder al agua para uso doméstico desde su casa. La práctica de jalar aguas de pozos desapareció. Los pozos antiguos del pueblo están cerrados con tapas de concreto. Los nuevos pozos se hacen con tecnologías exógenas y bombas hidráulicas que permiten jalar agua a profundidades de 23 a 30 metros de profundidad, con perforaciones mínimas, como vemos en la foto de la derecha arriba. Estos pozos solo los pueden pagar gente de afuera. Y finalmente, para los que vendieron los cenotes, representan valor comercial, quienes no vendieron representan valor simbólico y patrimonio. Y esto es lo que les comentaba de cuáles son las formas que toma el conflicto en este territorio. Entonces, si bien no estalla de forma abierta, en este territorio lo primero que se puede visibilizar es que una de las formas es la contradicción. Esta contradicción inicia en el momento en el que se empiezan a penetrar las lógicas exógenas y las endógenas. Estas lógicas se penetran en diferente medida dependiendo de los intereses que hay de por medio y de las historias de vida.
Mientras que, por ejemplo, los abuelos tienen menos intereses en la gente que está viniendo de fuera a construir en estos megaproyectos, el interés es menos, las lógicas se penetran de menor manera y ellos mantienen sus prácticas cotidianas de manera de una resistencia no confrontativa. Para los adultos, estas relaciones, los intereses son mayores, las lógicas se penetran en mucho mayor medida y esto genera una contradicción entre ellos al estar entre estos dos umbrales que se resuelve, bueno, se vive de manera heterogénea y se resuelve se intenta resolver a través de estos tres elementos que están a la derecha: la hibridación, la resistencia no confrontativa o la significación de relaciones socionaturales. Entonces, una de dos, esta contradicción que vive dentro de ellos, o se queda de una manera interna, en un espacio muy profundo de su ser, o se intenta resolver a través de estas formas también que toma el conflicto. La hibridación se produce sobre todo en esta mezcla y bricolaje de saberes con las tecnologías contemporáneas, de mezclar dos formas prácticas y forma de hacer las cosas. La resistencia no confrontativa se manifiesta de tres tipos distintos. Por un lado, entre actores exógenos y endógenos. Por otro lado, bueno, esta ya la hablamos, es la que se revierte en las relaciones de dominación. Entonces es una relación de tensión no confrontativa, pero que hay ahí una forma de conflicto. Por otro lado, los nuevos proyectos que surgen ante las oportunidades a manera de táctica, entonces una forma también de resistir. Y por otro lado, la mantención de las prácticas de los abuelos. Entonces, en mantener la milpa, en mantener la cultura, también formas de resistencia no confrontativa. Y por último, la significación de relaciones sociales, que en la generación de los de hoy se da con mucho mayor medida, por lo mismo de la penetración de las lógicas. Entonces tienen que hacer este proceso de resignificar estas relaciones que tienen hacia sus elementos, hacia los elementos del territorio. En los abuelos se mantienen casi siempre estos valores y en muy poca medida se cuestionan algunas cosas, pero la mayoría se mantiene por la misma razón, ¿no? Que se penetran menos estas lógicas y los intereses son menores. Y ya con esta diapositiva termino, que son mis reflexiones. Entonces, 5 reflexiones. Primeramente, pues regresar un poquito a esta parte, ¿no? La resignificación de relaciones socionaturales, particularmente hacia el monte y hacia los cenotes. ¿Qué es lo que se está perdiendo? ¿Qué es lo que se está...? Porque muchas veces pensamos, no, sí se está transformando, ¿no? Solamente se está transformando, pero algunas cosas se transforman, como lo mencioné en bricolaje, ¿no? Entre saberes, pero hay unas cosas que sí se están perdiendo. Este valor sagrado, atemporal, cíclico, que se tenía hacia el cenote, está transformándose y resignificando a partir de las prácticas cotidianas de las nuevas generaciones, y esto está cargado de una serie de valores económicos, recreativos y productivos. Por otro lado, la regulación del territorio hídrico, ¿no? Si antes para los abuelos esto era algo que operaba a través de seres míticos, a través de deidades, a través de el respeto del equilibrio y verse a ellos mismos como una parte de este equilibrio que tienen que mantener. Hoy en día esta regulación del territorio hídrico se entiende como una responsabilidad mixta entre actores que vienen de fuera y ciertos elementos de manera individual, acciones individuales que tienen ciertas personas que tienen un poder económico. Y esta pérdida del paisaje hídrico como elemento, como territorio, como un espacio interconectado, que cada vez se nubla más este dibujo de este paisaje interconectado, y donde las repercusiones de lo que está pasando no se alcanzan a visibilizar, no alcanzan a ser comprendidas. Creo que una característica que es como un arma de dos filos, que puede ser algo maravilloso y algo sumamente peligroso de la gente maya, es que viven en el presente.
y ven por hoy. Y por eso son tan resilientes y por eso manejan la adversidad de una forma tan maravillosa, pero también esto es lo que evita tener ese dibujo hacia el futuro, de cómo la transformación del territorio hídrico hoy podría llegar a, qué es lo que podría desencadenar en el futuro. Se pierde un poco esta visión interconectada del territorio al tener ya labores más especializados y específicos y una práctica cotidiana específica en donde no se involucran diferentes elementos del territorio que lo hacen entender como un espacio interconectado. Por otro lado, me preocupan esta reversión de relaciones de dominación y me cuestiono si es un conflicto que nunca va a estallar, siempre van a estar estas relaciones cargadas de tensión, porque no hay realmente dos identidades, ¿no? Como una contra otra o una hegemónica y una contrahegemónica. Hay múltiples identidades redefiniendo la cultura del agua en este territorio y se construyen a partir de tantas particularidades, historias de vida, intereses de por medio, antecedentes de la familia, contactos que han tenido con gente de fuera. Entonces, lo que podemos decir, digamos, de una forma certera es que la cultura en este territorio se encuentra en un estado liminal y contingente. Creo que sería incorrecto decir que la cultura se está transformando en tal cosa. Se están transformando las relaciones socionaturales, seguro. ¿Y hacia dónde va a llevar la cultura? Eso está por verse, porque ahorita está justo en ese punto del territorio en donde la cultura está en un espacio de movimientos. Se está moviendo y se está moviendo de manera heterogénea. Y algo que me interesaría continuar a observar en el futuro, digamos como estudios posteriores a este que estoy realizando, es observar cómo se van empezando a armar redes hidrosociales en el territorio. Esto porque no hay dos grupos que se enfrenten uno contra otro, una identidad contra otra, o culturas. Las redes sociales están construyendo en torno a intereses. Entonces será interesante ver cómo eso toma forma de relaciones de poder y cómo eso se interconecta a la cultura y a las expresiones en las que se manifiesta el conflicto, ¿no? Si estas expresiones de conflicto se mantienen o si van a surgir nuevas formas de conflicto en este territorio. Y bueno, finalizar con esta frase de Mari, que es donde hay contradicción ahí. Por mi parte sería todo, espero no haberme extendido mucho. Bueno, pues muchas gracias, Mariana. Como nos quedan unos minutos, bueno, quisiera primero preguntar, Laura, si tienes algún comentario. Yo tengo muchos comentarios, pero así que si quieres. ¿Tienes la posibilidad para que compartir pantalla y el público? Ok, sí, adelante. Comentaba, tengo varias observaciones o preguntas más bien, y igual algunas se pueden retomar más adelante. A mí me parece muy interesante la presentación, el trabajo, creo que tienes mucho material empírico y además de muchos temas, desde la cuestión legal, económica, técnica. Voy a solo mencionar algunas y luego podemos comentar otras. Algo que me llama la atención es en esta parte de las racionalidades, no aparece para nada para el Estado, empresa, el factor kárstico o el elemento kárstico del territorio. Eso es algo que no tienen presente. No, sobre todo se enfoca en la parte, creo que está dirigida a la parte de los documentos están dirigidos hacia la parte de la ciudad, sobre todo. Hay muy poco, en cuanto a la parte rural, solamente mencionan infraestructura, pero se menciona poco esta cuestión de la parte kártica. Más que nada se menciona como cómo sanear el problema de la contaminación, de infraestructura para la contaminación. Sí, porque ahí algo
puede ser de interés, no sé qué tanto pues lo has tratado o está en tu radar, en tus intereses. Una colega especialista en el CARS, de hecho, presidenta de la Asociación Mexicana del CARS, Yamelia Aguilar, contrasta justamente este tipo de parques, no parques como artificiales, ¿no? Que no toman en cuenta la vulnerabilidad del CARS con lo que ella retoma con los geoparques, ¿no? Generar parques realmente partiendo del territorio, ¿no? Y hay una otra cuestión que me llama mucho la atención es que comentas que pueden haber muchas razones por las cuales el conflicto no estalle, ¿no? Una de ellas, creo que de las más presentes que señalas es como la interdependencia que hay con la cuestión económica. O sea, finalmente, y el ejemplo que das creo que es muy ilustrativo, ¿no? La persona que se ve que vive la contradicción, vive la tensión, o sea, vive el conflicto, no realmente, pero pues no es un conflicto que tal vez se exterioriza. Este, yo creo que esa es una razón de enorme peso. Otra que se suele usar para muchos casos es la presencia de organizaciones de la sociedad civil que creo que tal vez no han llegado de ONGs más en términos de defensa. Tradicionalmente en la zona, recuerdo que en Valladolid está Mayaón, pero es más temas culturales, educativos, no tanto, pues, de hecho, no nos metemos a cuestiones políticas. Y no sé si eso sea otra razón importante, ¿no? El decir que no haya una organización que haya estado acompañando este tipo de casos. Yo recuerdo que, por ejemplo, para el caso de Tizimín, algunos casos de, por ejemplo, parque eólico, es que incluso la distancia con Mérida, pues no es tan rápido de llegar, y eso generaba cierta... era una razón por la cual no había tanto acompañamiento, pero yo no sé si con el Tren Maya y con todas las campañas en contra del Tren Maya haya cambiado eso o haya mayor interés de organizaciones de fuera. Entonces, esa es otra duda. Otras dudas como muy puntuales. Una, si las clausuras de Ciudad siempre son por las mismas razones, ¿sabes? Entonces se hacen inspecciones aleatorias por parte de la Profepa. Y lo que entiendo es que cuando en esas inspecciones llevan los planes bajo los que presentaron cuando se dio el permiso y van checando. Y si hay algo que ven que no está en los planes, que se está construyendo, entonces ahí es cuando se emite una cláusula. Y ha sido por ese tema. En ocasiones encontraron el restaurante que no estaba como parte del plan maestro, la interconexión, que tampoco habían mencionado que iban a alterar la morfología. Claro. Entonces, sí es por visita. Sí, porque en ocasiones, y eso pasa mucho con, creo que el derecho en México y las leyes en México, muchas cuestiones muy de procedimiento, ¿no? A veces se hizo mal un trámite y por eso hay una sanción, no porque se diga esto va a afectar o no el medio ambiente, o más bien porque hubo algo mal en un procedimiento, ¿no? Entonces, era mi inquietud en ese sentido de si están clausurando por eso, ¿no? Porque se hace algo que no se reportó, sin importar que lo que sí se hace y lo que sí se autorizó tenga un impacto ambiental, ¿no? Quitando Ajá. parte que dice. Entonces, era mi duda. Y claro, y pasa con muchos casos que clausuran y a veces clausuran sin folio, sin ningún dato y clausuran y se sigue trabajando. Y no pasa Nada aquí. mucho, ¿no? Y también, no sé si todos conocido, bueno, digo, hay varios comentarios que tengo que igual luego algunos podemos retomar después, pero a mí algo que me llamó mucho la atención es, hace ya unos meses estaba buscando un libro sobre cenotes en el Mercado Libre, entonces es el título del libro, y me salieron un montón de tierras con cenotes en Mercado Libre para comprar, ¿no? Entonces, ¿Ya ¿cómo? adquiriste algunos? No he comprado ningún cenote, pero tú has conocido experiencias en tu trabajo de gente que ha vendido cenotes por Facebook. Pues más bien te lo No, han eso contado. me platicaron, ajá, eso me platicaron. Lo que he visto dos cenotes que anunciaron en las redes sociales.
No Facebook Market, Facebook. Ajá, Facebook. sí, es. Y también anuncios en el camino hacia Yalcova, donde tiene la foto del cenote y se vende el cenote y el teléfono. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, digo, la última cuestión, yo ahí, bueno, le doy luego la palabra a Laura. Creo que, bueno, y es más un planteamiento y argumento, no digo que sea así en tu trabajo, que muchas veces a veces se opone una cuestión instrumental, racional instrumental, por decir, bueno, hay una visión productiva de los cenotes como una fuente de ingresos, de ganancia, frente a una visión más sagrada, simbólica, digamos, de acuerdo a valores, ¿no? Ciertos valores. Cuando igual puede coincidir, ¿no? Tener ambas visiones. Creo que el caso en común coinciden ambas cosas, porque claramente, bueno, creo que con cierta claridad quienes están más involucrados en la defensa sí es una fuente de ingresos, son quienes viven de los cenotes, pero están también como sacralizando de nuevas formas, ¿no? O sea, como que se dan ambas lógicas. No es el discurso que como comentas es lo que recuerdan los abuelos, ¿no? De la idea de lo sagrado, más bien creo que o sea, sacralizan de nuevas formas y dicen, bueno, tiene un valor simbólico y también algo que me llamó mucho la atención de las últimas veces que fue cómo también turistifican bajo otras lógicas y en un caso construyeron un puente, ¿no? Para el cenote y en el puente pusieron los tacitos y con los nombres como en muchos lugares turísticos, ¿no? Que ponen los candados, los puentes. Entonces, y eso se está haciendo promoción por redes sociales. Entonces, es como muy interesante también que están estos proyectos también a pequeña escala de turistificar de acuerdo a otras lógicas y bueno, creo que lo que está pasando o sea, están viendo, ¿no? Que tiene un valor, entiendo como les llaman los adultos de hoy, ¿no? Y cómo, ¿qué va a pasar? ¿Quién sabe? Pero, bueno, yo quisiera dejarlo hasta ahí porque ya estamos casi sobre la hora y no quisiera extenderme mucho más. No sé si, bueno, Sí, yo acá sí, tengo sí, aquí los comentarios que Ok. me ha hecho favor de pasar Ale. Entonces voy a leerlos de manera muy rápida. Fátima Tech Paul, que nos dice, interesante trabajo. Ojalá que las autoridades locales, como la Secretaría de Desarrollo Sustentable, aplicaran la legislación existente en materia de cuevas y cenotes. El inventario municipal de las geoformas es más que necesario para el monitoreo de los cambios ilegales que se dan en estos espacios. Hay que sumar también la falta de trabajos de línea para la liberación de esos espacios. Esto es considerando que esos acuíferos en su mayoría tienen evidencia de uso prehispánico. Tenemos muchos más comentarios. Adi Loria, felicitaciones, muy buena ponencia, gracias. Grupo Espeleológico Ajá. Sí, hay otros comentarios más por ahí. De Patricia Beltrán Taboada. Es una verdadera tragedia ecológica cómo se fue transformando el paraíso del Caribe en un centro turístico donde los pueblos mayas salen perdiendo sus terrenos, el agua se contamina con granjas de cerdos y de pollos, también los pueblos autóctonos han sido engañados y son en su propio territorio discriminados. Como conocemos muy bien lo que hace la empresa Xcaret y lo que ha hecho a través de estos últimos 40 años. Yo lo que quisiera comentar nada más es que me impresionó a lo largo de tu charla y me quedo con esta parte de la tensión de las relaciones, porque por un lado pensaba yo en la tensión de relaciones entre los propios grupos de la misma localidad y luego las personas de la localidad con los que vienen de fuera para hacer los trabajos y luego con los que vienen de turistas, pero también me quedé pensando en esa tensión entre lo que era la tierra y el uso que se le da actualmente, ¿no? Y cómo va a terminar esa tensión, ¿no? Es algo muy complicado que espero que no termine mal, desde luego, pero no veo mucho para dónde hacerse si no se hace algo de inmediato.
Y también me quedo con esta parte donde mencionabas estos nuevos conocimientos que hasta ahorita se están revirtiendo de algún modo estas relaciones porque ellos están aprendiendo a hacer otras cosas. Pero esos trabajos se van a terminar por un lado, no van a estar tan cotizados como ahora mismo, ¿no? Pero hay otra situación que en lo que aprenden a utilizar esa nueva maquinaria, yo he sabido muy de cerca de mucha gente accidentada en los trabajos del Tren Maya, accidentada gravemente, o sea, de perder miembros, de quedar sin actividad ya para el resto de sus días, y son gente joven en su mayoría, ¿no? Que han venido de diferentes partes. Entonces, como que hay muchísimas cosas que explorar en esto que parece, pues, como nada más un atractivo turístico, ¿no? Todo lo que está desencadenado. Sí, y pues bueno, felicitarte por la presentación, mucho trabajo, muy interesante, y nos dejas pensando en muchísimas cosas. Nos dejas con una gran angustia. Sí, nos dejas con mucho pendiente. Excelente, sí. Muy bien, Sí, este seminario de violencia y derechos humanos suele dejar con angustia, entonces hay que tomarlo con la mejor actitud posible. Sí, nunca con resignación. No, exactamente. Sí, sí. Pues, perdón, Alejandra. Un comentario. Sí. Bueno, felicitarte porque me parece un extraordinario trabajo. Me gustaría rescatar esta pues, manera inteligente de poder distinguir estas nacionalidades de las que hablas y de poderle pues, visibilizar y dar más espacio narrativo a estas otras formas lógicas que no están sustentadas ni en lo científico ni en lo meramente racional, ¿no? Ha sido por años minimizado y tomado en cuenta como algo que no es válido o no tiene ningún tipo de legitimidad. Me parece muy rico la manera en que lo has rescatado. Tengo dos preguntas muy puntuales. Una es, ¿qué rango de edades tienen las personas que tú pusiste en el grupo de los de hoy? 18 a 35. Okay. Y la otra es, bueno, es una pregunta combinada. ¿Cómo te encuentras con el asunto de género? ¿Van mujeres a trabajar a estos proyectos? ¿No? ¿Van niños? ¿Niñas? Sé que van mujeres también a realizar trabajos de limpieza y a quienes entrevisté fue puros hombres. Definí ese nicho, que era el que me interesaba. Tuve un par de experiencias con mujeres mayas, no que estaban trabajando en Xibalbá, pero por lo mismo que necesitaba una niñera para mi hijo, estuve trabajando, colaborando, teniendo encuentros con varias, y la experiencia afirmó muchas de las cosas, de las relaciones que yo veía como de tensión también y de relaciones de reversión de dominación con ellas también. Entonces, son experiencias también agridulces, muy bonitas, pero también otras que no le pude encontrar una razón o que no puedo todavía procesar como por qué reaccionó así o por qué pasó esto. Pero ahí me di cuenta que, o sea, a pesar de que no era mi nicho, como las mujeres, también existe un problema muy fuerte con ellas a raíz del rol de género, a partir de la violencia también que sufren en casa, a partir de las prácticas que tienen de hombres, los hombres como de trabajar y llegar los fines de semana, cobran, les entregan algo y lo demás lo gastan y lo beben y los hijos tienen que ver todo ese espectáculo y no es una situación agradable para las mujeres. Entonces hay muchas preguntas que me surgen también a partir de cómo todo esto está transformando también las relaciones con las mujeres. Más mujeres están empezando a trabajar, eso sí es algo como que se detonó a partir de este proyecto. Y también están empezando a pedir mejores condiciones y salarios. Entonces, hay algo interesante también que se puede explorar a partir del género. Sin embargo, sí, en las entrevistas que tuve, las decidí enfocar en varones, hombres de esas tres como categorías de edad. Y que sigue girando en torno a la tensión de relaciones. Sí.
al interior, al exterior. Muchas gracias. Sí. ¿Quieres Sí, decir? sí, bueno, pues nada más agradecer nuevamente a la maestra Ríos, muy buen trabajo, de verdad. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que no sea la última vez. Están las puertas abiertas para cuando quieras volver. Y bueno, quisiera invitar a todas las personas que nos acompañan para nuestra 10ª sesión del seminario, que estará con nosotros Jania Castellanos, con la defensa del agua, el caso común. Y quisiera aprovechar el espacio para recordarles nuestra 4ª jornada regional de prevención del suicidio el próximo 8 de septiembre de 2023. Vamos a tener 7 mesas, 22 invitados y vamos a empezar a las 8:30 de la mañana, terminamos a las 8:10 de la noche. Entonces, ojalá que nos puedan acompañar en el Rendón Peniche. Muchísimas gracias por su asistencia y, como siempre, los esperamos en nuestra siguiente sesión. Gracias. Gracias. Fátima, que comentó, bueno, no sé si la conoces.